Bueno, yo me voy a levantar si no os importa. Yo soy Juan, llevo unos 30 años cocinando productos farmacéuticos por el mundo y José no es mi hermano. Aunque ha contactado conmigo en alguna vez diciendo, bueno, pues está bien tener otro Andrés aquí en la familia y tal, pero bueno, ahí está. Uno siempre dice que no debe empezar una ponencia o una charla con excusas o pidiendo disculpas, con lo cual yo voy a hacer caso y voy a empezar con dos. La primera es, yo creo que es la primera vez que voy a hacer una charla de unos 10-15 minutos en mi lengua materna, la primera vez en 15 años, ¿no? Entonces digo, bueno, pues me voy a levantar y yo pido la primera disculpa si se me escapan algunos anglicismos o alguna palabra que me quedo atascado, palabra moderna, ¿no? Palabra moderna, ¿no? O sea, la palabra moderna viene de messenger, RNA, y es una modalidad. Y entonces de ahí vino la palabra modalidad, mRNA, de moderna, que a nosotros nos parece que es una palabra, pues eso, muy moderna, pero de ahí no salió de mRNA. Entonces, ¿qué es el mRNA? Entonces, el mRNA nosotros le llamamos que es el dogma central de la biología. En cada uno de nuestros cuerpos, todos los días, alrededor de 1 trillón de veces, ocurre esa magia en la que parte del DNA se copia a través del mRNA. El mRNA lleva ese mensaje de esa parte del DNA para poder hacer proteína. Las proteínas es la estructura y es lo que llamamos el hardware de lo que tienes. Lo demás o se come o se almacena. Pero la estructura, desde células, desde el pelo, desde hormonas, desde todo eso es una estructura proteica que se genera a través de las instrucciones que vienen. Entonces, por eso decimos que el mRNA es el código, es el software of life. Y exactamente igual que nosotros tenemos un sistema binario que todos conocemos que es a base de ceros y de unos, la vida está compuesta de un sistema cuaternario que tiene 4 bases y la combinación de esas 4 bases es lo que genera todo lo que somos. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Y desde los años 50 se sabe esto y se dice, oye, ¿qué pasaría si podemos utilizar el cuerpo como maquinaria para producir proteínas, para producir medicinas? De hecho, todo lo que se produce puede ser producido dentro del cuerpo. ¿Cómo no podemos utilizar el cuerpo como un bioreactor, como un fabricador de medicinas? Y lo único que tenemos que hacer es programarlo. Entonces, el mRNA lo que tiene es que fuera de la proteína no funciona. Fuera de la célula no funciona. Entonces, no se puede producir mRNA, inyectarlo, porque el cuerpo lo rechaza directamente, porque la biología lo ha hecho así durante muchos años para poder rechazar los virus y las bacterias que tienen su código genético, y entonces pues el mRNA fuera de la célula es otro código genético y esto hay que destruirlo inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene. Y lo que se ha conseguido en los últimos años, y estoy hablando de los últimos 6, 7, 8 años, pero empieza a salir. Estos son los primeros productos mRNA, tanto la vacuna de BioNTech como la vacuna de Moderna, los primeros productos de mRNA que existen. No ha existido. Y no es solamente para vacunas, sino que esto va a ser para muchas más cosas, como diré más adelante. Entonces, lo que ocurre es que metemos a través de una partícula lipídica que tiene 5 o 6 lípidos que envuelven al mRNA para engañar al cuerpo de que dentro está el mRNA. La célula lo agarra, porque dices, esto es un trozo de aceite, lo agarra, lo destruye y se encuentra el mRNA dentro. Y entonces dice, de esto sé hacer yo todo, porque lo estoy haciendo todos los días un montón de veces. Entonces agarra el ribosoma y hace ras y produce la proteína. Más adelante os cuento qué tipo de proteína ocurre y cómo se generó la vacuna. Y obviamente Moderna, que es una compañía que tiene 10 años, hasta hace 6, 7, 8 meses nadie sabía lo que era la compañía. La cantidad de veces que hemos tenido que explicar qué es lo que hacíamos es tremenda y ahora todo el mundo lo conoce, ¿no? O más o menos lo conoce. Y es un ejemplo muy claro de colaboración entre la propia compañía, universidad, administración e inversión privada. Entonces, una de las cosas que sabíamos desde el principio, o creíamos desde el principio, ahora ya lo sabemos, pero lo creíamos desde el principio, es que si el mRNA funcionaba una vez
iba a funcionar muchas veces. Si nosotros conseguíamos tener un producto que pudiera sintetizar cualquier tipo de producto, cualquier tipo de medicamento dentro del cuerpo, una vez lo iba a hacer muchas veces. Y entonces eso es lo que conocemos como una plataforma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso fue una obsesión desde el principio, desde la incepción de la compañía en el año 2010. Entonces, somos una plataforma. Entonces, mi rol en Moderna es fabricar o hacer el desarrollo técnico para poder hacer el producto o los productos que va a tener Moderna, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, pues exactamente igual que lo hace el cuerpo todos los días, ¿no? Muchas veces. Tú tienes los nucleótidos, que son las 4 bases que he explicado antes, tienes buffers, que es agua con sales, para tener un pH adecuado, que es el mismo pH que se tiene dentro de las células. Tú tienes enzimas, que también se tienen en el cuerpo, que catalizan las reacciones, y tienes un plásmido, que es, para haceros una idea, es el trocito ese de DNA que copia, ese es lo que tiene el lector. Para ilustrarlo, esto es como si fuera el papel de la fotocopia que nosotros ponemos encima, cerramos y decimos 10 estas. Y entonces copias. Entonces, con unas cantidades muy pequeñas del plásmido, le ponemos los nucleótidos, los buffers, las enzimas, en un sitio adecuado, a la temperatura adecuada, y la magia ocurre, y tienes el mRNA. Después del mRNA lo cogemos y lo disfrazamos de una serie de lípidos, y sale. Ya lo tienes, y a partir de ahí lo que hay que hacer es que se inyecta y hay que envasarlo de una forma séptica y tenerlo. Esto que yo describo de una forma muy, muy sencilla, detrás hay, cuando Pedro hablaba de la válvula de respirador, yo lo que pensaba es, claro, yo lo digo muchas veces, para hacer una dosis de vacuna hacen falta 600 componentes. Y no todos son ingredientes, porque el filtro que tiene que hacer, la bomba que se cambia para cada lote, el tubo, las bolsas estériles donde llega el producto, son parte de esos 600 componentes. Y uno solo que falte, el tema no funciona. Entonces, cuando Pedro hablaba de lo que ocurría con los respiradores, yo me volvía un año atrás en el tiempo, donde conseguir muchos de esos fabricantes que te consigan dar el producto que tienes es complicadísimo. Y no se puede cambiar de fabricante, porque si cambias de fabricante tienes otra serie de dificultades que te impiden escalar, o tienes en tu proceso una variabilidad que hace que el tema no funcione. Y es tan sencillo como eso. O sea, esto es, cambias el ingrediente, cambias el producto, y a partir de ahí esa variabilidad te impide hacer las cosas. Volviendo a Moderna. ¿Qué pasó desde el principio? Hace 10 años. Y ahí había una especie de hoja de ruta, como ahora todos tenemos, y decir, bueno, pues vamos a perder dinero durante 15 años, tal vez 20. Y ese es el objetivo. El objetivo era solamente perder dinero entre 15 y 20 años. Pero esos años vamos a estar teniendo dinero a través de inversores en todo el mundo que nos van a ir dando el dinero con la promesa de que en 15 o en 20 años vamos a poder sacar el primer producto y detrás de ese van a venir muchos más. Y la revolución de que el cuerpo humano puede hacer medicina por la propia biología que tiene el cuerpo humano. Y esta fue la hoja de ruta. Esta hoja de ruta no tenía una pandemia, pero sí tenía, y nos dice, hoy he colaborado varias veces con vosotros. Tenía una pandemia, pero sí tenía, y nos dice, hoy he colaborado varias veces con vosotros. Sorpresas. Y entonces, bueno, pues tuvimos ahí una reunión a nivel de comité ejecutivo, nos llamó el gobierno americano y nos dice, oye, que ya hemos colaborado varias veces con vosotros, haciendo, con la posibilidad de hacer vacunas en pandemia. La pandemia está aquí. Y el 13 de enero del año pasado, nos mandan, desde el Instituto Nacional de Salud, nos mandan el código de la proteína del spike del virus, que venía una pandemia. Entre medias, de la proteína del spike del virus, que venía una pandemia. De la proteína del spike del virus. Y el 13 de enero del año pasado, nos mandan, desde el Instituto Nacional de Salud, nos mandan el código
de la proteína del spike del virus, de la corona del virus. Y entonces, inmediatamente dijimos, lo que tenemos que crear es un mRNA que genere un anticuerpo que vaya en contra de ese spike para que genere esa inmunidad. Y entonces, cuando venga la infección del virus de verdad, ya reconozca el spike del virus, ya haya inmunidad y la infección no se produce. Y fue tan sencillo como eso. El día 13 de enero recibimos esa información y el día 1 hicimos la secuencia del aminoácido, que es lo que decimos. Entre el segundo y el cuarto día hicimos la secuencia de DNA que nosotros necesitábamos para hacer el plásmido, es decir, la hoja de la fotocopia. Entre el quinto y el día 17 hicimos en mi equipo el desarrollo técnico para la preparación del producto. El día 17, el 25, empezamos a fabricar el primer lote ya para humanos. Y el día 7 de febrero del 2020 teníamos el lote hecho. Tuvimos que esperar los análisis de control de calidad, hacer los test de esterilidad, que tardan un par de semanas. Y el día 23 de febrero mandamos el producto ya para que se hicieran los primeros ensayos en humanos, que empezaron a hacerse a primeros de marzo. Es decir, cuando estaba todo explotando aquí en España, en Italia, y ya se sabía que esto iba a ser una pandemia, ya teníamos la primera vacuna hecha. Y se empezó a inyectar en la primera semana, en los primeros 10 días de marzo, si no recuerdo mal, el 10 o 11 de marzo, en una colaboración total con el gobierno americano para hacer el ensayo. Entonces, esto ocurrió antes incluso de que hubiera una conciencia muy clara de que venía una pandemia. Entre medias, un par de anécdotas. Mi jefe y yo nos fuimos... Entre medias, un par de anécdotas. Mi jefe y yo nos fuimos a Washington a ver a la FDA y les dijimos, creo que podemos tener una vacuna comercial antes de final de año. Y esto fue como las introducciones de antes con el cocinero y con todo el resto de las cosas y tal, les provocó risa inmediatamente. Nos dijo, esto, ¿cómo que antes de final de año? O sea, la vacuna más rápida que se ha hecho en la historia de la humanidad ha tardado 5. Y normalmente tardan 15 años. Entonces, antes de final de año, ¿de qué nos estáis hablando? Digo, bueno, pues que creemos que sí. Y entonces, bueno, poco a poco, con esas colaboraciones empezó a tomar forma de que eso pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo un equipo que éramos entonces de alrededor de 1000 personas, que era lo que tenía Moderna, podemos ir desde la secuencia de ese virus a una vacuna con un 94% de eficacia y con una aprobación de emergencia a nivel mundial en solamente 11 meses? Entonces, no se había hecho. Y yo lo único que os puedo decir es que solamente se puede hacer esto cuando hay una determinación muy clara de que el no hacerlo no es una opción. O sea, es lo que hay que hacer y es lo que hay que hacer. Y entonces vamos, creemos en la tecnología, ya teníamos hecho otra serie de vacunas en ensayos clínicos y como esto es lo mismo para un producto que para otro, porque lo único que cambia es el template, no tuvimos que hacer todos los ensayos en animales y entonces a partir de ahí tiramos. Tuvimos que hacer colaboraciones, yo tenía una fábrica para clínica en Massachusetts y tuvimos que hacer colaboraciones y esas colaboraciones fueron en compañía, montamos 2 fuentes de suministro, una en Europa, otra en internacional, donde, bueno, pues en Estados Unidos, yo lo tenía muy claro desde el principio, lo que hablabas antes, Pedro, de que iba a haber una intervención por parte de los estados, lo tenía clarísimo. Y entonces yo sabía que Estados Unidos había 350 millones de personas, o sea, inmediatamente nos van a intervenir. No tuvieron que intervenirnos, pero sí nos prohibieron exportar. Entonces, bueno, pues nada, yo he tenido al ejército en la fábrica, bueno, todavía lo tengo. El mayor Granados ha estado con nosotros desde el principio, ayudando. Pero ahí está. Y había que traer producto de todas las partes del mundo. Entonces, yo sabía que solamente la fuente de suministro de Estados Unidos no valía, había que montar otra igual, que no teníamos fábrica, fuimos a Lonza, yo había trabajado mucho con Lonza en Suiza, con mi experiencia en Novartis, y entonces, bueno, pues lo montamos. Y yo sabía que si esto lo montábamos en un país pequeñito, con 10 millones de habitantes,
En el momento que produjéramos un poquito de vacuna, satisfacíamos ese mercado y ya podíamos salir al resto. Aunque hubiera intervención al principio, iba a ser corta y rápida. Entonces, yo no quería ir a un país, a sitios muy grandes, entonces lo montamos ahí. Para hacer envasado, que es la parte más complicada, por eso estamos con dosis de 10 dosis por vial, en algunos casos en Estados Unidos con 15 dosis por vial o 6 dosis por vial, que es lo que tiene Pfizer-BioNTech y otras compañías, ¿no? Pero tenemos un partnership con Catalent, ya otras compañías, y en España yo conocía a Rovi también de anteriores experiencias, hicimos un partnership con Rovi que hablamos muy poco de esto también del punto que decíamos, es decir, no lo decimos. Rovi en Madrid ya ha hecho 100 millones de dosis de vacunas. En los últimos 3-4 meses no sabían absolutamente nada. Yo le di una llamada a Juan López Belmonte y dije, oye, no tenemos dinero, no sabemos dónde vamos, no sabemos si esto va a tener éxito o no, ¿saltamos juntos? Y me dijo, saltamos. Y bueno, pues el resto es historia. Ahora es muy fácil mirar para atrás. Lo que era difícil era mirar para adelante y agarrarse de la mano y venga. ¿Dónde estamos? Me quedan 2 slides y paro. ¿Dónde estamos? Bueno, pues si juntamos las 2 cadenas de suministros, ahora mismo ya materia activa que estamos lo tenemos en bags, en bolsas estériles, congeladas, y hemos hecho 483 millones de dosis que han terminado y ya tenemos alrededor, hoy esta información es del sábado o del domingo, yo os aseguro que ya tenemos 300 millones de vacunas en el mercado a nivel mundial. Y esperamos hacer alrededor de 1.000 millones de dosis antes de final de año, o para finales de año. Y ya estamos viendo que salen las cosas para el año 2022, ya está todo el mundo comprando y está viendo una serie de cosas muy importantes, incluyendo la variante del virus. Ya estamos con el mismo proceso, en vez del 13 de enero, fue el 18 de enero, con la variante sudafricana y otra serie de variantes, pero en vez del 2020 fue el 2021, y en vez del 7 de febrero tener el primer lote con las variantes o con la parte de mRNA, lo tuvimos el día 6. Aprendimos un día. Y bueno, ya estamos en ensayos clínicos para ver la posibilidad de sacar las variantes nuevas, y esto puede ocurrir bueno, pues que tengamos el Moderna 2.0 y luego el 3.0 y luego el 4.0, dependiendo de lo que le dé la gana al virus de mutar. Y el virus va a seguir mutando siempre y cuando haya gente que no esté vacunada y la transmisión del virus sea grande. Porque el virus tiende a mutar. Y tiende a mutar porque el virus no quiere matar a la gente, ni quiere hacerle daño, con lo cual va mutando hasta que se adecúa al sitio que le ayuda a reproducirse, ¿no? Es un tema de biología normal y corriente. Entonces, cuanto más gente vacunemos antes y más gente se vacune, menos posibilidades hay de transmisión del virus. Suerte, destino, trabajo. Y yo, bueno, pues quiero cerrar diciendo suerte, destino y trabajo. No es o. Y yo creo que una de las cosas que vamos a estar hablando aquí es muchas veces pasamos demasiado tiempo definiendo si es esto o es esto, cuando al final es y. ¿Cómo juntamos las cosas? Entonces, suerte, destino y trabajo. 10 años de inversión privada recibida desde todo el mundo, un ecosistema de biotecnología en Cambridge, universidad y startups, que es una fuente de talento tremenda. O sea, solamente en esa parte de Boston, Cambridge y unos alrededores, pero de unos cuantos kilómetros, hay más de 50 universidades. Una base científica real e innovadora, es decir, nosotros no nos inventamos nada. Esto estaba basado en algo que verdaderamente tenía una base científica muy grande, como os he explicado antes, y una convicción ciega. Dentro de Moderna, desde el primer día, desde el año, yo me lo encontré cuando llegué y yo dije, bueno, ya veremos a ver si esto es verdad o no es verdad. Nosotros decimos, toda persona que trabaja en Moderna es bold, curious, relentless and collaborative. Y lo sabemos, es una especie de credo. Yo este fin de semana lo traducía en cuanto a atrevido, curioso, incesante y colaborativo. Yo no sé si está muy bien traducido o no, pero ahí utilicé el Google, pero es verdad. Y eso en una startup tiene que ser un credo muy importante, y esa colaboración se ha visto sobre todo en los últimos años. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando, esto no ha acabado, estamos al principio, nos quedan muchos miles de vacunas por hacer y nos quedan por hacer también muchas cosas.
Una sola cosa más decir. Se habla, y vamos a hablar mucho de Moderna, estoy haciendo la intervención. Yo estoy absolutamente convencido de que esta pandemia no tiene unos cuantos héroes, tiene miles de millones de héroes. Entonces, creo que es la primera vez, posiblemente dentro de la raza humana, donde todo el mundo se ha puesto a lo mismo en todas las partes del planeta. Y aún a pesar de muchas intervenciones, muchas imperfecciones, hemos conseguido hacer o estamos consiguiendo hacer algo que el ser humano no había conseguido hasta ahora, y yo espero que ese día después, que va a llegar, vayamos a mirar para atrás y decir, lo hemos conseguido y lo hemos conseguido trabajando juntos, y posiblemente eso sirva de inspiración para poder hacer muchas otras cosas que como raza humana también tenemos que hacer para adelante. Muchas gracias.